Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos 7:23. La semana anterior, otra vez un ejercicio rápido, porque la Asamblea, al igual que ha pasado con las otras leyes, aprueba un proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo y en menos de 48 horas ya se promulga en el registro oficial. La única decisión que fue objetada por el presidente de la República de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional fueron las reformas al Código de la Democracia. De ahí el resto de leyes siguieron la misma lógica, aprobadas y sin veto, promulgadas por el presidente de la República y publicadas en el registro oficial. Fue el caso de la ley de transparencia que ha generado preocupaciones en algunos sectores. Quiero preguntarle si está preocupado a Mauricio Alarcón. Él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo que está acá con nosotros. Mauricio, bienvenido, qué gusto. Buenos días, Mauricio. Fabricio, Andrea, buen día. Un saludo para ustedes, para la audiencia de Armónica y de A Primera Hora. Mira, la transparencia jamás va a preocupar al tercer sector. Y lo hemos dicho desde el mismo momento en que Daniel Noboa envió un proyecto de ley que ni siquiera se llamaba como finalmente la Asamblea ha querido denominarlo y ha quedado publicado en el registro oficial. Los ejercicios de rendición de cuentas en el tercer sector no son nuevos. Las acciones que las organizaciones realizan respecto de sus donantes, respecto de sus cooperantes para decirles qué están haciendo con su dinero, a quién está llegando el beneficio de su trabajo, se han hecho siempre. Y para aquellos que no rinden cuentas, que no son transparentes, que en definitiva hacen, como se ha dicho desde algunos sectores del oficialismo, aunque sin base alguna, actividades ilícitas como el lavado de dinero, hay el Código Orgánico Integral Penal, pues. Entonces, esta ya ahora denominada Ley de Transparencia Social establece, sí, en su primera parte, una serie de estándares de transparencia, de rendición de cuentas, de cumplimiento, que sí tienen algunos problemas, pero en lo principal han sido lo que ya se ha venido haciendo desde el tercer sector. Lo problemático viene después, y ustedes ya lo han mencionado y lo han visto cuando han analizado proyectos previos, cuando en esas disposiciones reformatorias, generales, transitorias y demás, se van metiendo y colando algunos otros asuntos que no solo que rompen con el principio de unidad de materia, sino que también terminan poniendo cosas que no tienen que ver con el objeto principal de la norma. Antes de pasar a ese tema, entonces, Mauricio, ¿qué es lo que exactamente les preocupa sobre esta ley respecto de cómo se van a vigilar las fundaciones, las organizaciones de manera general? Porque, claro, hay autoridades que dicen, y hemos escuchado no solo para esta ley, sino para muchas de el que nada debe, nada teme. Sí. Entonces, ¿por qué no hacer una vigilancia más estricta? ¿Pero qué es específicamente lo que ustedes... Mira, partamos, Andrea, de aquello que hemos dicho desde el inicio y que no ha cambiado mucho porque el proyecto de ley no ha tenido cambios sustanciales, ahora que ya es ley formalmente hablando. Mira, primero, una enorme discrecionalidad para la implementación de la norma, porque todo se deriva a un reglamento que entra en vigencia con la firma de un decreto ejecutivo por parte del presidente. Es potestad del presidente, exclusiva del presidente. ¿De qué te sirve tener una ley si todo vas a terminar derivándole al reglamento? El análisis de riesgo, según lo que dice el reglamento. Los tipos de organizaciones y su rendición de cuentas según ciertos parámetros determinados en el reglamento. Entonces, al momento en que tú pasas, independientemente de que no estemos de acuerdo con la forma en la que se están aprobando las leyes en la Asamblea, a una discrecionalidad unipersonal, que es la del presidente haciendo un reglamento y firmándolo sin debate, sin absolutamente nada, abres la puerta al riesgo, como el riesgo que hubo en su momento con el decreto 16. Que también fue producto de un decreto ejecutivo. El segundo punto, si esta es una ley de transparencia y lo que busca es fortalecer la rendición de cuentas de las organizaciones, que no estén vulnerables al cometimiento de delitos vinculados al narcotráfico, al crimen organizado, a las grandes redes de corrupción, ¿para qué poner ahí en las disposiciones reformatorias, por ejemplo, un cambio a la ley de participación ciudadana con causales de disolución de organizaciones? Para introducir términos prácticamente iguales que los que en el decreto 16 fueron utilizados para cerrar Pachamama, perseguir Acción Ecológica, congelar a la Unión Nacional de Educadores. Es un escenario similar. Tú lo has dicho, pero y yo creo que... Te pregunto. No, y si es que es pregunta, el gobierno lo ha dicho, Fabricio. Porque aunque por ahí algún funcionario dijo que
que le repugnaba o que repudiaba ser comparado con el decreto 16. ¿Qué dijo el señor de la Gasca antes de dejar el Ministerio de Gobierno cuando se presentó el proyecto? Esto va contra organizaciones como aquellas que forman, por ejemplo, parte del Frente Antiminero. Ustedes deben tener aquí en el archivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Normas con dedicatoria? Una vez más, normas con dedicatoria para quitarse de en medio a quienes les resultan incómodos porque protestan o porque observan o porque critican. Me imagino yo y entiendo, tratando de interpretar al entonces ministro de la Gasca, que tiene que ver con las dudas, porque ese es el argumento original, las dudas que tienen sobre el financiamiento. Entonces se asume que hay espacios que se oponen a la minería, ya, a la minería legal, porque están financiadas por la minería ilegal. A ver, Fabricio. No tiene... Por si acaso no lo digo yo, ¿ah? No, son afirmaciones que hemos escuchado. Sí, no lo digo yo. Hemos escuchado incluso de legisladores al interior de la Asamblea. Fue en el debate. Por eso digo, en el debate del proyecto de ley. A ver, Fabricio, dejemos de lado esta ley que ha sido aprobada. ¿Cuenta o no el gobierno nacional con herramientas para perseguir el cometimiento de delitos si una organización está siendo financiada ilícitamente? Por supuesto que sí. ¿No denunció la propia señora Rovira cuando era ministra de Inclusión Económica y Social, si no estoy mal, a 20 organizaciones que habían incluso malversado recursos públicos del MIES y que habían sido creadas ad hoc y de una forma bastante extraña? Más bien, por ejemplo, valga este espacio para preguntarle a la Fiscalía qué pasó con esa investigación, pues. Entonces, si yo detecto que una organización está siendo financiada ilícitamente, yo ya cuento pues con el Código Orgánico Integral Penal, evalúo los temas, voy y le denuncio ante la Fiscalía. O sea, esto Fabricio, perdón, pero muy bien, de nuevo, la sociedad civil, te aseguro, y no soy el único que lo ha dicho, varias personas de nuestro sector han pasado por estos micrófonos y han ratificado, no vamos a oponernos a la transparencia, porque la hemos venido predicando y practicando y ahora mismo desde hace mucho tiempo. Hay una ley de lavado de activos incluso, ¿no? Y ley de recuperación de bienes y el Código Orgánico Integral Penal. Y hay tantas disposiciones. Aquí en este país, y ustedes lo han dicho, hay normas, y yo utilizo este término frecuentemente hasta por si acaso. Y creemos que todo se soluciona además aprobando leyes en lugar de implementar y aplicar las que ya existen. Si teníamos dudas sobre el financiamiento de organizaciones, porque cuando uno recibe cooperación internacional pasa por el sistema financiero, le rinde cuentas al SRI, la cooperación que está legalizada en el Ecuador le rinde cuentas ante la UAFE, tienen toda la información, pero si yo tengo dudas o empiezo a sospechar movimientos, lo primero que hago es investigar con la normativa actual y denunciar ante la Fiscalía. Herramientas las tienen. Entonces, nuestra preocupación, insisto, no va por el lado, pues, de cuál es nuestra obligación de rendir cuentas, tener que presentar balances o tener que presentar informes económicos auditados. Si tú ingresas a la página web de Ciudadanía y Desarrollo, ya están desde mucho antes de que exista esta norma, y de otras organizaciones la misma historia, lo han recogido medios de comunicación. Lo que nos preocupa a nosotros es, insisto, esa parte al final, donde están disposiciones generales, disposiciones transitorias, disposiciones reformatorias, que ahí, como se dice, el diablo está en los detalles, ¿no? La letra pequeña, y de nuevo, tú por ahí tienes los cambios a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana estableciendo las causales de disolución de las organizaciones de la sociedad civil. Y te dicen, mira, y voy a leer textualmente, las organizaciones sociales constituidas conforme a esta ley, ojo que además la ley de participación no constituye organizaciones, primer error de redacción, podrán ser disueltas únicamente por las siguientes causales, garantizando el debido proceso y conforme a lo establecido en la Constitución, la ley y los estatutos. Hasta ahí estamos bien. Pero, numeral 3, por incurrir en actividades ilícitas debidamente comprobadas mediante sentencia o cualquier actividad que atente contra los derechos fundamentales de las personas, del orden público o la seguridad del Estado. El decreto 16 decía la paz pública y la seguridad del Estado. Los términos son prácticamente los mismos. Además, por ahí después te dirán que hay una coma, que la primera parte tiene que ver con delitos, que la segunda tiene que ver con lo que piensa la autoridad. ¿Y quién determina palabras tan subjetivas a interpretación como estas? Eso va a venir en el reglamento.
también, ¿no? No Digamos, lo sé. estas condiciones Lo de peor es que riesgo, no etcétera. sabemos. Y mira que cuando cuadramos este espacio, Fabricio gentilmente me invitó, hablaba de las acciones de inconstitucionalidad. Y yo te digo, creo que aquí, como pasó con la ley de inteligencia, probablemente el gobierno ya tenga listo el reglamento, no espere el tiempo que está establecido en la misma norma para su puesta en vigencia, y creo que lo más sensato es esperar, así lo estamos haciendo nosotros, para matar dos pájaros de un tiro, en O sea, definitiva. esperar el reglamento. Claro, porque tú lo que vas a tener es que atacar a las dos normas al mismo tiempo por algunos defectos que ya incluso han sido mencionados, se vio en el Pleno durante el segundo debate, por la propia Relatoría Especial para la Libertad de Asociación y el Derecho de Reunión de Naciones Unidas, ¿no? O sea, sí, hubo algunas mejoras, hubo algunas correcciones, a pesar de que no hubo la suficiente participación de actores interesados, por llamarlo de alguna manera, que somos los que nos vemos afectados por la norma. Pero aún hay temas que tienen que ser vistos a la luz de los estándares internacionales, y si la Asamblea no los supo corregir, los tendrá que corregir en función de la acción de inconstitucionalidad la Corte, darle más trabajo a la Corte, lamentablemente. Mauricio, y ahora sí, como ha caracterizado también estos proyectos que han sido enviados a la Asamblea Nacional con este carácter de económico urgente, en este también se incluyeron algunas cosas que no estaban en la primera, digamos, en la primera propuesta. Ha mutado también y se ha incluido otros No tanto temas. como No las mutó. otras leyes, y eso es bueno, te digo, porque creo que aquí sí hubo mucho más atención de organismos internacionales oportunamente. Ujú. No hubo reacciones tardías y extemporáneas, como por ejemplo, y esta es una crítica constructiva, la que tuvo UNICEF a propósito de lo que sucedió con la imputación de menores de edad. No es que mandó cuestiones, sino que al final, cuando yo estuve a prueba, digo, lamentamos lo que ha pasado. Ahora ha habido desde el primer momento alertas. Creo que además hay un punto en el que ya por la discusión de los proyectos previos se sabe que estas normas no están cumpliendo con los parámetros de constitucionalidad. Entonces la Asamblea, por decirlo de alguna manera, se ha cuidado un poco más en las formas. Ahora bien, cabe preguntarnos, a propósito del análisis previo que Fabricio hacía en el espacio, ¿cumple, por ejemplo, este proyecto de ley con el principio de unidad de materia? Si está haciendo ahí un nuevo Frankenstein, quizá un poco más pequeño, mezclando una reforma tributaria, aunque digan que no es reforma tributaria, lo es, con la rendición de cuentas del tercer sector. O sea, empezando por ahí ya tienes un problema de inconstitucionalidad. Mauricio, pero ¿qué decir entonces con, digamos, esta narrativa que también tienen? Escuchábamos el día viernes, le entrevistamos al asambleísta Andrés Castillo y él nos decía, el CAL lo califica como unidad de materia. Y ya con eso, digamos, casi les basta. Y luego, claro, se puede incluir porque la norma no te dice que no se puede incluir otras cosas que no hagan que el proyecto tenga unidad de materia. Claro, pero hay un proceso que se tiene que respetar, pues. Y que como Alejandra Cárdenas lo dijo en la audiencia y Fabricio lo repitió aquí hace pocos minutos, está determinado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 62, pues. Tú puedes hacer observación, no es que puedes introducir otros temas, cuidado con eso. Puedes hacer observaciones y plantear cambios y reformas, modificaciones al proyecto original. Pero quien tiene la última palabra en la incorporación es la propia comisión, quien incluso después del segundo debate, Fabricio no me dejará mentir, tiene 48 horas para recluirse un ratito más, revisar qué es lo que han propuesto en las discusiones del Pleno, ver si se incorpora algo y entregar un proyecto final listo para votación. Lo que hicieron fue pensar que estaban antes de 2021 cuando el ponente podía solito incluir las observaciones que pero eso ya cambió, claro, como dice Fabricio, se antes de 2021 reformó la ley vigente eso. orgánica de la función legislativa. Entonces ahora la norma no te permite a grito pelado ahí en el Pleno a decir, metas este artículo, traigas esto. No. Porque tú ni siquiera al final terminas decidiendo sobre lo que estás votando. Eso, de nuevo, afortunadamente, no ha ocurrido con este proyecto de ley de transparencia social. Pero no ocurrió, por ejemplo, con haber incluido en esta reforma, o digamos, en este proyecto de ley, que, por ejemplo, las empresas públicas se haga remisión de intereses con el IES y se puedan igualar para que haya liquidación de empresas públicas, o, por ejemplo, reformas de la ley de minería, en donde también se ponen temas de concesiones, etcétera. ¿No pasó también con esta ley? No de la forma en que ha pasado con lo anterior, rompe con el principio de unidad de materia.
Pero en los proyectos anteriores, de nuevo, ha sido a grito pelado. Ahora se cuidaron un poco más las formas. No quiere decir que es constitucional, Andrea. Ojo, y eso es uno de los puntos que indiscutiblemente se va a atacar en su momento en la respectiva acción de inconstitucionalidad, pero no ha ocurrido como en la otra norma, en que prácticamente vimos un pedazo hasta más grande que el proyecto de ley original, introduciéndose a gritos en el pleno de la Asamblea. Entonces acá sí, se han introducido temas, por supuesto, se han discutido temas que no corresponden a la transparencia social también, pero al menos se ha cuidado un poquito la forma respecto de los artículos que están establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 61, 62, donde te dice cómo tienes que actuar en primer y en segundo debate en el caso de que estés tramitando un proyecto urgente en materia económica, ¿no? Y quizá, creo que lo más importante es mencionar, ¿no?, que acá mucho de lo que se está discutiendo y se ha discutido durante estos 100 primeros días a propósito de estas normas, no necesariamente tiene que ver con urgencia en materia económica. Y lo que tú estás haciendo es matando el trámite ordinario, impidiendo que la ciudadanía participe, impidiendo que los legisladores debatan a profundidad, porque tienes que hacer a tontas y locas. Mira los que estamos acostumbrados no nos sorprendemos de ver lo que sucedió, pero varios colegas de sociedad civil decían, ¿pero cómo? ¿Sábado a las 4 de la tarde? No, sí, sábado a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque tienen que tener todo listo antes de los 30 días para que no pase por el Ministerio de la Ley. ¿Pero cómo? Entonces no nos van a escuchar más. No, fue una tarde de vengan, hablen y váyanse en el primer debate, no fue más. Entonces los tiempos hacen que estas normas sean tramitadas sin la debida, diría yo, concurrencia de actores que tienen y tenemos mucho que aportar en el tema. Yo estoy seguro que más allá de lo que consta en el informe y se veía, ¿no?, comparecieron tales y tales personas representando a instituciones, gremios, sector privado, sociedad civil. Deben haber quedado arrumados en el despacho de Valentina Centeno en su comisión una gran cantidad de pedidos, entre esos del de Ciudadanía y Desarrollo, para ser recibidos en Comisión General y poder hacer aportes. Algo que en un trámite ordinario tenía más chance de éxito que en este atropellado proceso de 30 días que nos ha dado una norma más que con seguridad terminará en manos de la Corte Constitucional. El asambleísta Castillo nos decía, ¿cómo medir, digamos, y le preguntábamos también eso, cómo decir que con dos personas o dos organizaciones se haga un debate amplio? Y él decía, nos recontrapreguntaba, ¿no? ¿Cómo entonces medir cuántas son las necesarias para que el debate sea amplio y bueno? Mira, no hay un número exacto. No es que la norma te dice con tantas sí vale y con tantas no vale. Pero yo creo que hay que usar un poquito el sentido común, ¿no? Si tú no tienes debate de una norma que va a impactar a un sector que ellos mismos han dicho, tiene más de 70,000 actores, poner a dos a hablar del tema creo que no es lo óptimo. Independientemente, ojo, de que sus posiciones en la comisión hayan sido compartidas por muchos y estemos de acuerdo con lo que se expuso. Pero yo creo que en este momento sí, no hay un número, la ley no lo establece y no se trata acá de que digan, o sea que con 5 o con 10 sí valía, no, sino de usar un poco el sentido común. Si tenemos, dicho por el propio gobierno, un universo de más de 70,000 organizaciones de la sociedad civil que se van a ver afectadas, la gran mayoría con la vigencia de esta norma, ¿por qué no escucharlas? Y yo te voy a poner un ejemplo muy simple, Andrea. Probablemente la parte de transparencia, la medular de este proyecto de ley, no afecte ni impacte a organizaciones que estamos aquí, por ejemplo, Ciudadanía y Desarrollo, Grupo Faro, Participación Porque tal vez Ciudadana. son mucho más grandes, tienen otro nivel de constitución. Ya, ahora hay que esperar al reglamento, no quiero decir que la ley ya lo diga todo, hay que esperar al reglamento, pero yo te pregunto, las ligas barriales, que son parte de esas 70,000 organizaciones que hoy pasan a control de la SEPS, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿está en condiciones de hacer auditoría de sus informes económicos? ¿Sabemos cuánto cuesta una auditoría? Eso queríamos decirle a la Asamblea en la comisión general que solicitamos. Decirle a la Asamblea, mira, tú tienes ahí comités de padres de familia. Tienes asociaciones de pueblos y nacionalidades indígenas en territorio. Nada de eso se discrimina en la ley. Todos están en Hay el que mismo esperar saco. al reglamento.
hay que esperar el reglamento y esperemos que en el reglamento no salgan organizaciones con Correcto. nombre y apellido al más puro estilo de lo que hemos venido escuchando por parte de algunos voceros de gobierno. Correcto, Mauricio, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias, Gracias, Fabricio, gracias, Andrea. Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con sus preocupaciones en torno a la ley de transparencia social que está en vigencia y obviamente a la espera de un reglamento. No descarta, Mauricio, obviamente luego del reglamento, el análisis sobre una presentación de una eventual demanda de inconstitucionalidad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.